Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano Moreno, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Ecuador, y que les va a hablar acerca de lo que está sucediendo en la pandemia y cómo esto se ha convertido en algo trascendente para la especie humana. Sabemos bien que la pandemia viene de un virus, este virus era desconocido, el COVID-19. Este virus tiene una gran facilidad de propagación, pero mucho menos que otros virus. Sin embargo, su, las condiciones sociales, las condiciones urbanas han permitido que se convierta en una forma de propagación especialmente perjudicial y rápida. Este virus ha permitido un gran impulso a la genética y un gran impulso a lo que se llama la biomedicina. La medicina había dejado de ser una biomedicina en la que utilizábamos los productos naturales, los productos de origen natural para curarnos, y pasaba a ser una medicina donde los productos de origen industrial y químico farmacéuticos eran el centro de la medicina. Hoy estamos hablando de que la genética, los estudios, la ciencia, la biomedicina han impulsado una innovación, y esta innovación se traduce en vacunas. Las vacunas están presentes hoy en todas partes y hay 160 vacunas que están tratando de fabricarse, y prácticamente las vacunas se han dividido ya en dos tipos de vacunas: las vacunas que vienen de los países no capitalistas industrializados y las vacunas que vienen de los países capitalistas industrializados. Y ahí tenemos la gran pelea. Los países capitalistas industrializados establecen parámetros, y esos parámetros son los que tienen que someterse para todas las producciones industriales, y entonces no aceptan la vacuna rusa. Los países no capitalistas industrializados deciden estos parámetros son modas, son maneras de comportamiento que quieran imponernos y que ya no sirven realmente para el momento histórico en el que se trata, pues no es posible gastar mucho tiempo ni mucho dinero para conseguir un medicamento o una vacuna. Necesitamos eso de urgencia, inmediatamente. Entonces hay este conflicto entre los procedimientos de los países industrializados capitalistas y los procedimientos de los países industrializados no capitalistas. Entendiéndose capitalistas aquellos en los cuales hay propiedad privada como lo más importante, pero más que eso, por países que siguen a Estados Unidos, y países no capitalistas que son también capitalistas, pero que no siguen a Estados Unidos, sino que pueden seguir a Rusia o a China. De todas maneras, también esta pandemia nos ha hecho reconocer qué es lo que pasa en el cuerpo humano y cómo se desempeña el cuerpo humano en estos momentos de drama y de tensión. Y no solamente el cuerpo humano, sino también la sociedad humana. Vemos que el cuerpo humano ha evolucionado y ahora es un cuerpo humano que tiene fortalezas físicamente, generalmente en su nivel intelectual, cerebral, ha desarrollado capacidades, habilidades, tecnologías para que aquello que proviene de su imaginación sea lo más extraordinario, pero él ha sacrificado su movilidad, su adaptabilidad, su resistencia, y eso es lo que ha hecho fácil que esta enfermedad se propague. Hoy tenemos países donde el sedentarismo está matando a la población, donde la drogadicción está matando a la población, donde la alimentación está matando a la población. Entonces tenemos que el cuerpo humano de nuestra sociedad, donde estamos viviendo ahora,
que tiene ciudades, que tiene sistemas urbanos, sistemas de transporte, electricidad, agua potable, etcétera, etcétera, tiene una forma de reaccionar cuando llega este virus que es brutal. Y es la reacción que produce este cuerpo humano el que le mata al paciente. Entonces, descubrimos que además de que se producen estas alteraciones dentro del funcionamiento del cuerpo humano, se producen alteraciones en la sociedad donde viven estos individuos, porque para prevenir enfermedad se hace cuarentenas, se cierra la circulación, se quiebran los negocios, se produce desempleo y hay todo un problema social que se combina con el problema físico para generar la gran crisis. Esto justamente es lo que crea lo que ahora ya podemos llamar la nueva susceptibilidad humana. Ya no somos susceptibles solamente porque cambiamos nuestros hábitos, cambiamos nuestro modo de vivir, el lugar en el que vivimos, ya vivimos en ciudades, en departamentos, nuestra forma de movernos, nos movemos en buses, en aviones, nuestra forma de alimentarnos, nos alimentamos con comida preservada, etcétera, etcétera. Esto nos da una susceptibilidad, pero además hay una susceptibilidad adicional. Tenemos una estructura social que, si se paraliza la movilización, si se paraliza la comunicación, si desaparece el dinero de las calles, entra en un colapso. Y entonces los tratamientos ya no solamente responden a la presencia del medicamento, a la presencia de la terapia, a la presencia de la máquina del respirador, sino que además responden a la accesibilidad que tiene la persona a esos tratamientos. Si esa persona vive en el campo y tiene que demorarse en llegar, posiblemente se va a morir en el campo. Si no tiene dinero y no quiere, tiene miedo de ir al hospital, se morirá en la calle o en su casa. Todo esto ha creado un nuevo concepto de cómo se debe manejar el ambiente, cómo se debe manejar el tratamiento. Entonces tenemos que hay medicinas políticamente correctas y medicinas políticamente incorrectas. Entonces tenemos las medicinas políticamente correctas. ¿Cuáles son las medicinas políticamente correctas? Aquellas que responden a lo que el gobierno y, en ese caso, una entidad gubernamental, la FDA, por ejemplo, dice que es bueno, o la Organización Mundial de la Salud. Pero hay otros medicamentos como el dióxido de cloro, otros medicamentos como la ivermectina, como la aspirina, que no son aprobados y que no han sido probados y aprobados, y por tanto no se los considera. Detrás de esto hay todo un negocio industrial, todo un negocio comercial, porque se trata también de la distribución, no solamente de la producción, sino de la distribución, del comercio, del acceso, y además hay lo que es políticamente correcto y lo que no es políticamente correcto. Por ejemplo, uno de los medicamentos que debería ser el más utilizado y el más útil en pacientes que están en fase inicial o fase intermedia, debería ser la coca. La coca, que tiene el principio activo que es la cocaína, es una planta medicinal que mejora la absorción de oxígeno por los glóbulos rojos y al mismo tiempo disminuye la demanda de oxígeno en los tejidos, excepto en el cerebro. Esto es lo que hace que la gente que toma coca puede subir alturas extraordinarias, puede ir a vivir en La Paz, puede vivir en el Alto, que si usted de la noche a la mañana se fuera en un avión a parar allá, enseguida se sentiría con lo que se llama el mal de altura y comenzaría a morirse. Le darían un tecito de coca,
su absorción de oxígeno, en este aire enrarecido, donde el oxígeno está enrarecido, porque hay otros gases que compiten con el oxígeno porque hay menor presión arterial, presión atmosférica, y es más difícil absorber y que entre en sus pulmones el aire. Entonces este aire enrarecido, gracias a la coca, descubrimiento milenario. Y que los glóbulos rojos se despiertan, se sacuden. Recordemos que hay los glóbulos rojos tienen 4 átomos que absorben oxígeno. Se activan todos, no se activa uno o dos. Y esto es lo que hace que la coca debería ser la primera indicación de un paciente que entra en un problema respiratorio por COVID. Debería utilizarse en la casa, debería utilizarse en el hospital, debería utilizarse en el barrio. Pero la coca es políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque de ahí se saca la cocaína. Y la cocaína es la droga que Estados Unidos le ha declarado la guerra, como antes la declaró la marihuana, con el fin de poder controlar los ejércitos y las policías de los países productores de coca, que son esencialmente los países andinos. Estamos hablando de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Entonces, la guerra a la cocaína significa simplemente que si la coca fuera legal como la marihuana y se lo utilizara para el COVID, ellos tendrían una gran economía, no tendrían tantos presos en las cárceles de los Estados Unidos que les salen carísimos, más caro que los estudiantes universitarios, no tendrían que gastar en operaciones de control antidrogas como las que gastan dentro de su país, fuera de su país, no tendrían que vivir y crear unas mafias que son capaces de sobornar gobiernos, personas, y que tienen la capacidad de matar gente, de meterse por debajo de la tierra, de meterse por el aire, de meterse por el mar, de que desarrollan formas que destruyen fronteras. Y simplemente con la legalización de la cocaína, de la coca, del cultivo de la coca para uso medicinal como para la marihuana, se resolvería el problema de los pacientes en fases iniciales de la pandemia del COVID. Entonces ya tenemos que hay medicamentos que son incorrectos y hay vacunas, ya hemos entendido cuál es el problema de las vacunas. Pero ahora tenemos que entender algo adicional. ¿Cuál es la situación que esta pandemia ha generado con respecto a la convivencia entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza? La pandemia nos ha demostrado que las ciudades se han convertido en un peligro. Y las ciudades tienen el problema de que están contaminadas, son focos de contaminación, son focos de violencia y son focos de la extinción. A las ciudades, como el caso de que vemos en China, llegan animales como los murciélagos, los pangolines, que son animales silvestres que ahora los seres humanos se los están comiendo. Y entonces los seres humanos comienzan a invadir los lugares de otras especies y comienzan a matar otras especies y a consumir otras especies, multiplicando el gran problema que en este momento tiene el planeta, que es el problema de la extinción. Se estima que por cada minuto de vida en el planeta ya hay una especie que se extingue. A ese punto estamos viviendo el problema. Pero no solamente el problema de la extinción, estamos viendo el problema de la contaminación. Hablamos de contaminación por plástico en todas partes, ciudades, playas, mares, hasta los peces ahora andan con plásticos, microplásticos, los peces que nosotros tenemos que comernos. Y luego tenemos el problema de la atmósfera con el gas de efecto invernadero, con el calentamiento global, con las tormentas, con las sequías, todo eso producido por el ser humano, que está favoreciendo a que hayan nuevas especies, nuevos virus, nuevas bacterias que tienen una capacidad muy superior de afectar a los seres humanos y de acabar con nosotros. Entonces esto nos hace pensar que necesitamos no solamente derrotar a la pandemia, sino que necesitamos reorganizar
la vida de los seres humanos en el planeta. Desarrollar nuevas formas de convivencia entre los seres humanos y de convivencia con la naturaleza. Esto quiere decir, tenemos que pensar en un reordenamiento urbano y en un reordenamiento rural. No podemos seguir pensando que no va a pasar nada si las empresas de palma africana, si las empresas exportadoras de madera, si las empresas productoras de carne como en Brasil quieren expandirse y queman la selva, destruyen todo lo que está a su alcance, lo mismo las camaroneras con los manglares o las pesqueras arrasando los océanos, y de aquí no va a pasar nada. No. Este reordenamiento rural, este reordenamiento fuera de las ciudades tiene que comenzar a darse en los seres humanos y tienen que decir hasta aquí y punto. Y en el reordenamiento urbano también se hace necesario. No podemos seguir pensando que tenemos que tener ciudades como Guayaquil, donde el centro está toda la élite, la gente rica, o se van a un barrio como San Borondón, y lo mismo pasa en Sao Paulo, que una parte de las ciudades de los ricos, otra parte de las ciudades de los pobres, y finalmente, cuando los pobres se enferman, también matan a los ricos. Y entonces, ¿de qué les sirvió todo este reordenamiento urbano que separa pobres y ricos y que al final, si se enferman los pobres, terminan también con la vida de los ricos? Este es el gran problema que nos deja el COVID en este momento. Muchas gracias.